Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor, por supuesto. Seguimos hablando de un tema que tiene bastante importancia del Censo de Población y Vivienda 2024, que se ha realizado en el mes de marzo de esta gestión, donde lamentablemente a raíz de ello hubo restricciones mediante de autos de buen gobierno que han regido, que se ha realizado más bien del 22 de marzo hasta el 25 de marzo, ¿no? Esto se realizó en todo el territorio nacional, decretados por las diferentes regiones en sus competencias, obviamente respetando sus autonomías como establece la Constitución Política del Estado. Pero pese a ello, se ha vulnerado varios derechos, como por ejemplo la libre locomoción de los ciudadanos, que por motivos de emergencia ha evitado el traslado de un lugar a otro. Asimismo, se puede mencionar otro derecho vulnerado, que está la libertad de expresión. La difícil tarea, podríamos dar un ejemplo de los trabajadores de la prensa para poder informar a la población de manera ética y transparente sobre este hecho. Asimismo, se puso en riesgo el derecho a la propiedad privada con las amenazas a comunarios que si no retornaban a su región de origen podrían ser bloqueadas en la producción de sus tierras por 5 años, obligándoles, ¿no?, a retornar para que su municipio tenga, ¿no?, el registro de más habitantes. Esto con el único objetivo de que pueda dar mayores recursos que recibiría una vez que se tenga ya los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda 2024. Sin embargo, nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece claramente que mediante las normas nacionales e internacionales garantiza, ¿sí?, la libre locomoción, el libre tránsito por todo el territorio nacional. Sin embargo, sin limitaciones, por supuesto, de tal manera se protege también con esto los derechos fundamentales en nuestro país. Definitivamente, en el Censo de Población y Vivienda en Bolivia ha existido una colisión de normas nacionales, por ejemplo, los autos de buen gobierno departamentales, normas de rango menor en cuanto a la supremacía de la Constitución. Más adelante en este trabajo de investigación vamos a explicar punto por punto las vulneraciones a los derechos. Sin duda, esta situación también creó tensiones en la población de quedarse en la zona donde radica, como también el de retornar a sus comunidades de origen. Pero bueno, ahora sí comenzamos ya con el desarrollo minucioso de estos puntos importantes de la vulneración de los derechos en la realización del censo, ¿no? Comenzamos con el desarrollo del trabajo, compañero Gustavo. Muchas gracias, compañera, muy amable. Muy buenas noches, doctor. Compañeros, muy buenas noches. Lo decía usted, compañera, de que realmente hubo tensiones en este censo, hubo vulneraciones a derechos que usted ya mencionaba. Sin embargo, ahora vamos a mencionar las tensiones entre quedarse en los lugares habituales y retornar a las comunidades de origen. Bien, evidentemente este fue un tema muy sonado en los medios de comunicación, en las redes sociales, ya que en ciudades troncales como La Paz, El Alto, Santa Cruz, hubieron estos temas, estos sucesos, que gentes de provincia, de cantidades menores de habitantes, por supuesto, tienen coterráneos viviendo en ciudades troncales, como lo decía anteriormente. Y estos de provincia hacían un llamado, incluso con chantajes, a sus coterráneos para que retornaran a sus pueblos de origen y ser censados en su localidad, es decir. Y para ello ofrecían pasajes de ida y vuelta, algunos optaron por hacer campeonatos con el fin de recaudar fondos para destinarlos en el pago del transporte de ida y vuelta y estadía incluso de estas personas. Casos reportados que conocemos en la ciudad del Alto, en Santa Cruz, en estos casos se dieron también en Chuquisaca, en Tarija, es decir, en muchos lugares de Bolivia. Interrogantes constitucionales en torno a los derechos individuales, la restricción a la libertad de movimiento, por supuesto, bien decía usted, compañera, de que una de las violaciones flagrantes en este censo fue la vulneración al derecho de locomoción, al libre tránsito, a poder movilizarnos de un lugar a otro sin limitaciones. Y mire, nuestra Constitución señala en el artículo 13 que los derechos reconocidos en nuestra Constitución son inviolables, es decir, no se deberían violar.
Sin embargo, se lo hizo. También acuñamos esta cuestión con el artículo 14, el parágrafo 4, menciona la Constitución: nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden. Otro artículo, el 21.7, libertad y permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que por supuesto incluye la salida e ingreso al país, lo que los autos de buen gobierno cortaron. No podía usted salir de nuestro país, tampoco ingresar, tampoco moverse de un departamento a una provincia o viceversa, ¿no? Bien, eso sería, por favor, doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches. Bueno, continuando con el tema, con el análisis de esta reflexión constitutiva que se nos ha asignado, vamos a seguir. Como iba diciendo el compañero Gustavo, me iba mencionando, hubo varias restricciones. Es cierto, se han violado derechos y también habían personas enfermas que no podían ir a la salud, solamente había emergencias, solo de los que estaban en estado de gravedad. Se suspendieron las actividades, dice, ¿verdad? Suspensión de actividades públicas, restricciones, permanencia durante la jornada, tenemos que permanecer adentro en nuestras casas encerrados, ¿no es cierto? Y iba imponiendo sanciones a los que no cumplían. El gobierno, dice el buen autogobierno, ¿no es cierto? Posibles consecuencias penales para abandonar el lugar de residencia habitual. Podemos ver en este punto que en nuestro país, en el marco del Estado constitucional de derecho y protección a los derechos individuales, ha establecido la Constitución Política del Estado, garantiza una serie de derechos fundamentales. Toda persona tiene derecho a la libertad personal, no puede ser restringido, señalados en la ley, asegurar el descubrimiento de la verdad histórica, las actuales, las instancias jurisdiccionales, se evitará la imposición, ¿no es cierto? Así nos dice la Constitución. Entonces se han ido violando varios derechos y también en el marco constitucional derecho de pretensión a los derechos individuales. La importancia de garantizar la preeminencia de los derechos en la gestión del censo. Los derechos en la gestión del censo es indispensable para incluir la representación equitativa de los bolivianos, el acceso a los servicios básicos, los escaños políticos, a la participación política en un censo justo, fundamental para informar políticas públicas efectivas, los riesgos de restricción estatales que afectan los derechos individuales, los derechos de los ciudadanos fueron restringidos por un Estado mediante las siguientes normas de carácter legal: el Decreto Supremo 4556 de junio de 2021, el Decreto Departamental 445 el 12 de marzo del 24. Ahí asimismo habían las leyes, las estadísticas, la ley 1405, estadísticas oficiales. Entonces se va a ir dando, yo creo que esto dura más de 3 meses, algo así, porque tienen que, hasta ahora oficialmente no han dado, ¿cierto? Entonces, ese impacto, el impacto de la propiedad de personas, ¿no? Ha impactado el impacto con el derecho a la propiedad. ¿Qué nos dice el impacto del derecho a la propiedad? Porque ya muchos
han pensado que se va a subir ¿cómo se llama? El impuesto, ¿no es cierto? El impuesto se va a subir, decían muchos, también. Pero según salió un artículo ahí no se va, no se va, no va a pasar todas esas cosas, decía, ¿no es cierto? Todo va a ser normal. eh, Todo va a ser normal según un artículo publicado en un, ¿cómo se dice? En un periódico. Y así sucesivamente, eh, la necesidad de resolver, encontrar adecuadas, ¿no? Posibles consecuencias. Las posibles consecuencias eran que se iba a subir. Muchos han pensado que hasta de la bicicleta tengo que pagar el impuesto, aún de las gallinas tengo que pagar. Entonces, algunos se molestaban. En todo esto había un impacto en el derecho a la propiedad de las personas. Entonces, continuamos con el tema y seguimos dando el paso al siguiente compañero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Eh, Voy a hablar del punto que dice posibles consecuencias penales por abandonar el lugar de residencia habitual. Podemos ver en este punto que en nuestro país, en el marco del Estado constitucional de derecho y la protección de los derechos individuales, se establece en la Constitución política la garantía de una serie de derechos fundamentales. Eso incluye el derecho a la libertad de movimiento. Este derecho está mencionado en el artículo 23, que menciona que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley. También se menciona en el mismo artículo que nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según la forma establecida por la ley, ya sea por la ejecución de un mandamiento requerido que emane de una autoridad competente y que sea emitido por escrito. En este punto podemos ver que existen situaciones, como ejemplo, en el abandono del lugar de residencia habitual puede estar sujeto a consecuencias penales, pero especialmente estos ocurre cuando está relacionado con la comisión del delito. Es cuando se incumple órdenes judiciales. Y cualquier medida penal relacionada con el abandono del lugar de residencia y por motivo de, en este caso del censo, debe estar sujeta a los principios que menciona en el Estado constitucional de derecho. Eso implica que las medidas deben ser proporcionadas, justas y respetar los derechos fundamentales de la persona, que incluye un derecho de juicio justo y respeto a la dignidad humana. En el siguiente punto, del marco del Estado constitucional de derecho y protección de los derechos individuales, se menciona la importancia de garantizar la preeminencia de los derechos en la gestión del censo. Esto quiere decir que es muy importante garantizar la preeminencia de los derechos de la gestión del censo en Bolivia, y es indispensable para incluir en la representación equitativa a todos los bolivianos. Esto quiere decir que protegiendo los derechos individuales, como ser el derecho a la privacidad y a la no discriminación, tal como los derechos colectivos, ayudará que cada boliviano o boliviana tenga mayor acceso a los servicios básicos. Y en la parte política, a la nueva distribución de los escaños políticos. También, si un censo es justo y preciso, de manera equitativa, la que a su vez contribuye que el
Bolivia tenga un desarrollo sostenible y que exista una justicia social. En el siguiente punto son los riesgos de restricciones estatales que afectan a los derechos individuales. Los derechos ciudadanos fueron restringidos por el Estado mediante la siguiente norma. Hemos estudiado y hemos investigado que existen los decretos, como ejemplo, el Decreto Supremo 4546, Decreto Supremo 4760, Decretos Departamentales 165, también se respalda con la Ley 1405, la Ley 339. Haciendo un resumen y una lectura detallada de todo estos decretos y ley, se menciona que no se encontró en ninguna de ellas ningún artículo que se establezca la restricción de los derechos ciudadanos. Paso con el compañero Luis, por favor. Eh, eh, Voy a ir a las conclusiones, ¿no? En Bolivia, desde el año 2009, está vigente una constitución inspirada en los principios del Estado constitucional de derecho. El censo ha mostrado conductas en las autoridades y en los pobladores que tienen que ver directamente con la vulneración de derechos ciudadanos, la vulneración de leyes y sobre todo la violación de principios constitucionales. Las características del Estado constitucional de derecho son justamente la garantía de los derechos constitucionales, el respeto a las leyes y la preeminencia de la Constitución. Las violaciones que han ocurrido pueden agruparse en dos grandes grupos. Las realizadas por pobladores que tenían como principal objetivo el cuidar los ingresos de sus municipios, realizadas por pobladores y autoridades municipales, y las realizadas por autoridades nacionales y departamentales que tienen que ver con garantizar la realización del censo. La preocupación del primer grupo, de las autoridades municipales y de sus pobladores, en torno a la relación que existe entre su población y sus ingresos, fueron preocupaciones válidas. Y la preocupación del segundo grupo de las autoridades nacionales y departamentales en torno a resguardar y garantizar la realización del censo también fueron preocupaciones válidas. O sea, en ambos casos tenemos objetivos correctos. Lo que no está bien es que para lograr estos objetivos, autoridades municipales, departamentales, nacionales y los pobladores hayan incurrido en medidas que violan derechos, vulneran leyes y sobre todo vulneran la Constitución. Esta es una conducta al típico estilo de yo le meto nomás. No son válidas en ningún estado que respete su Constitución y menos aún en un estado cuya Constitución está inspirada en los principios del Estado constitucional de derecho. Estos errores, que también son delitos, muestran que gran parte de los pobladores bolivianos tienen un desconocimiento de los valores, principios y normas de la Constitución. Y en el caso de las autoridades principales, ¿no?, que son el Poder Ejecutivo Nacional, Departamental y Municipal, podemos suponer que tienen asesores que les hayan dicho que estaban violando normas y que por lo tanto lo que hay es o bien una ignorancia de las normas o bien una despreocupación, ¿no?, sobre la importancia de respetar la Constitución, de respetar los derechos, de obrar conforme a las leyes. Las recomendaciones que podemos hacer como grupo es que primero desde el Viceministerio de Autonomías, ¿no?, se realice campañas de concientización a la población, ¿no?, acerca de la importancia de respetar las leyes, los derechos y sobre todo y la Constitución. Y lo mismo en lo que se refiere a las autoridades de las entidades autónomas territoriales. Deben ser capacitados, no simplemente concientizados, sino capacitados por el Viceministerio de Autonomía sobre la importancia de cuáles son los principios de la Constitución y por qué deben respetarlo. Para futuras situaciones similares como elecciones, censos o fiestas,
donde se restringen, donde es necesario restringir los derechos ciudadanos, ¿no? Es necesario que primero se promulguen leyes, sean leyes nacionales, departamentales o municipales. Estas leyes deben establecer que para tal evento específico, el gobierno respectivo podrá promulgar autos de buen gobierno restringiendo los derechos ciudadanos. Esa es, doctor, nuestra exposición, nuestras conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias.